Bueno, en realidad, círculos concéntricos, lo que hemos visto ayer es un poco un accidente, porque intenté explicar un poco al principio del espectáculo que, claro, lo que iban a escuchar era un libro muy viejo. Yo no escribo así ya hace muchísimos años, porque es un libro que se termina hace 21 años. Entonces hay una propuesta de reedición y a mí me aburren mucho las cosas que se reproducen y que se automatizan. Entonces, para no aburrirme, y bueno, ¿qué añade un libro más? Un libro más. Y entonces, bueno, que vaya ilustrado. Bueno, pues va a ir ilustrado con una ilustradora estupenda que se llama Eva Yernaus. Bueno, pero ¿qué más se puede hacer? Porque, bueno, pues como siempre hago una película, un espectáculo para las presentaciones y para las lecturas, que también me aburren en extremo. Quiero decir, los bustos parlantes que se ponen a dar las gracias detrás de la mesa me aburren hasta la muerte. Y entonces digo, bueno, pues vamos a hacer una película. Se presta, el libro es una historia de adelante a atrás, y entonces se presta también a hacer una historia con imágenes. Y fue eso lo que hice. Me planteé un pequeño guión de lo que podría ser y después, bueno, a rodar, a rodar y a editar. Y lo que hemos visto ayer es una película casi de 1 hora sobre la que yo voy leyendo con un fondo de vídeo. Y eso es lo que se publicará. Eso no, exactamente eso es un fragmento. La película durará algo más de 1 hora. Y entonces, en vez de ir leyendo en directo, lo que va es la película grabada con su banda, con todo, con su música, con su sonido, y eso será lo que acompaña el libro. Además de un podcast que graba, con el audio del libro completo grabado también por mí. Todo viene de lo mismo. Yo me aburro en las presentaciones de mis compañeros. Entonces, y me aburro en las mías, cuando estoy detrás de una mesa como si fuera un presentador de un telediario. Y ya en 2008 hago la primera dramaturgia para un libro, es decir, sobre los textos, que además no tienen por qué ser los textos del libro. Los poetas dan una excesiva importancia y un peso muy grande a los textos. Y yo creo que hay un pequeño desfase. Cuando uno se coloca frente a un público, lo que está ocurriendo en ese instante es un hecho teatral. Es un suceso dramático, algo que obvian generalmente. Y cuando uno asume, interioriza que está ante un hecho teatral, eso ya abre todos los horizontes. Uno puede hacer lo que le dé la gana. No necesariamente la lectura del libro, que por cierto suele ser un coñazo. Entonces, cuando asumes que estás ante un hecho teatral, puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, yo en las presentaciones, incluso muchas veces, los textos que están publicados están alterados. Se cambian en función del hecho escénico que se va a producir. Y de ese aburrimiento al que me refería al principio surge en 2008 la primera dramaturgia sobre un texto. En 2009 ya se me fue la cabeza y allí éramos 15 personas, 3 cantantes, todos actuando sobre también una proyección, pero prácticamente eran todos actores, algunos muy conocidos. Y salió extraordinario. Claro, la gente no se espera que una presentación de un libro de poesía sea un hecho escénico donde haya 5, 10 personas actuando. Y entonces, claro, se convierte en otra cosa. Es un encuentro muy ambicioso este. Yo creo que no sé si la organización llega a darse cuenta de lo importante que es dentro de lo que hay. No hay muchos. Hay muchos, son muy específicos, casi todos tienen una dirección muy determinada. Y entonces insisto, creo que como lo respondí antes, es muy ecléctico, es muy abierto, es una propuesta completamente transgenérica. Hay de todo, hay música, teatro, poesía rara, como por ejemplo la que yo propongo, debates al uso. Entonces, todo tiene cabida. Es decir, cuando uno se sorprende cuando ve la programación. Dice, madre mía, ¿esto qué es? Que es en el buen sentido. Y después cuando desde aquí ya se da cuenta uno de que todo
tiene el encaje necesario. Lo de ayer en el teatro fue precioso, el teatro es una preciosidad y no sé, a mí me parece que todo encaja muy bien.